no heartbeat. I had to do it on the heartbeat. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto a nuestros espectadores en Hispanoamérica. Por cierto, como vamos a entrar ya, en fin, por aquí directamente, a mencionar algo que afecta a la estética arquitectónica de algunas ciudades bastantes de Sudamérica, pues si cabe, más bienvenidos hoy. Vamos a ver. Yo puedo decir Plaza de Armas de La Habana, Plaza de Armas de Santiago de Chile, Plaza de Armas de Lima y, en realidad, plazas de armas por toda la geografía española y, como no, Plaza de Armas también en esta ciudad de Ferrol desde la que emitimos. Plaza de Armas de Ferrol, ahora mismo en fase de remodelación integral, de construcción de nueva planta. Pues bien, con algo de retraso, que van las obras sobre lo previsto, esto en realidad es lo de menos. Lo demás es que el alcalde de Ferrol, al que por otra parte no tengo sino reconocimiento y el, digamos, debido respeto, pero el alcalde de Ferrol, digo, tuvo una ocurrencia sobre la Plaza de Armas y se dijo, y le dijo al personal, y me parece que le voy a cambiar el nombre a la plaza, dicho así a lo castizo, vaya, dicho así a lo castizo por hacerle un favor a la ocurrencia y al alcalde. Y además, ya puestos, le pareció de argumentar, que ya es mérito, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué pensaba hacerlo? ¿Por qué había tenido esa ocurrencia? Y de dar crédito a lo que se dice y publica, vino a decirnos, que ya tiene su aquel, atención, estoy seguro, dijo, de que nadie sabría decirnos hoy por qué se llama Plaza de Armas. Bueno, yo creo que ya di indicios previos al nombrar varias plazas de armas hace apenas un rato. O sea, al alcalde de Ferrol le parece que resulta imprescindible conocer las referencias cultas que explican el nombre de las cosas, las calles o las plazas, por ejemplo. Pues mira, no me parece mal. Claro que, piadosamente, ya haré yo por evitarle preguntas comprometidas sobre tantas cosas, como decir, elementales, que ya veremos si el común de los políticos sabe, muy sobre todo ahora que son tan comunes los políticos, con todas sus consecuencias, con todas sus ocurrencias. Ya no me parece tan bien, claro, que proclame tan categórico que nadie sabría decirnos hoy por qué se llama Plaza de Armas. ¿De verdad no lo sabe el alcalde? Y si lo sabe, ¿de dónde saca tantas luces para concluir que todos los demás no lo sabemos? En fin, voy a repetir. Atención, alcalde. Plaza de Armas de La Habana, de Santiago de Chile, de Lima, y por ahí todo seguido. Vamos a ver, yo creo que lo que ocurre es que creéis que a España le quedan apenas unos minutos antes de su voladura institucional e histórica. Estáis equivocados, pero no solo eso. España, esto es lo que nos gusta tanto, fue imperio. En cierto modo lo sigue siendo, porque esto
imprime carácter y deja huella, ¿verdad? Privilegio de la historia y que la historia solo reserva a los elegidos. Mira por dónde, precisamente, entre otras singularidades, cosas como los hechos de armas, y por la huella de la cultura, que pueda ofrecerse también, naturalmente, y de nuevo las armas, claro, para sustentar, soportar, defender, garantizar esa cultura, su expansión, su ejercicio didáctico, su paradigma, en definitiva, el carácter de lo humano, la pedagogía del imperio, esa palabra tan maltratada por los exégetas de otras revoluciones. España, historia, imperio, plaza de armas, claro. Dice el alcalde que su propuesta, su ocurrencia, es bautizarla de nuevo cuño como Concepción Arenal, aprovechándolo del bicentenario. Vamos a ver, la nobleza, la entera nobleza de Concepción Arenal, de su conocido y su condición admirable en todos los rasgos de su personalidad intelectual, tan conocido sobre todo en su carácter de singular penalista y avanzada de un feminismo ejemplar, es más que pretexto, obligación ciudadana, cívica y por consecuencia de modo más sobresaliente, si cabe, más institucional, para honrarla con toda suerte de homenajes. Y así espero que se aplique el gobierno municipal con generosa diligencia a mayor gloria de la memoria de Concepción Arenal. Pero la ocurrencia de poner su nombre a la plaza de armas, de ninguna manera, que entre otras muchas cosas sería condenarla a un clamoroso silencio. Nadie la iba a nombrar como plaza de Concepción Arenal, pero de verdad no lo sabéis. De verdad, alcalde, no lo sabes. Nadie la nombraría como plaza de Concepción Arenal. Hubo un tiempo que la calle Real fue nombrada como General Franco. Nadie le llamaba General Franco. Nunca nadie le llamó General Franco. Siguió llamándose calle Real. La avenida del Generalísimo, carretera de Castilla, siempre, nunca avenida del Generalísimo. Fruto Saavedra por la calle María, nunca Fruto Saavedra. Canalejas por Magdalena, nunca Canalejas, siempre Magdalena. Pero de verdad que no lo sabéis. Pero además, lo que no es tradición es plagio. Frase que saco de paseo cada 10 minutos por este plató, naturalmente, claro, por su magnífica y enorme verdad de fondo. Lo dijo Eugenio Dors. Lo que no es tradición es plagio. Bueno, pues esto, lo que no es tradición es ocurrencia. Es decir, no, la plaza de armas ya tuvo otros nombres, Marqués de Alborán, en fin, diferentes otros. Naturalmente, con suerte, absolutamente silenciosa, el clamoroso silencio que se le reservaría a Concepción Arenal, que por cierto ya tiene una calle en Ferrol a la que llaman del Hospital. Las cosas no son como queremos, y a los libros de historia no se pasa por la cara. En fin, yo pediría mesura, prudencia y buena inteligencia en lo posible. Y desde luego, la plaza de armas, ni tocarle el nombre. Esa es mi consideración, de acuerdo con el argumento que acabo de ofrecer. Y es que en política los concursos de ocurrencias tendrían que estar prohibidos, que gobernar ya llega de largo, y encima se practica poco y a veces mal. O sea, plaza de armas. En fin, no sé si queréis complementariamente decir algo. En todo caso, no os pido que me digáis si estáis o no de acuerdo, porque tenemos que entrar con el programa. Yo quisiera decir algo. Pues adelante, Sí, adelante, bueno, claro. los nombres asentados yo creo que tienen un peso terco en la memoria colectiva. Y después quizás uno, a lo mejor, es algo propio, en una
algo que pueda llamarse ensoñación o mal sueño, quizás encuentre yo que una afinidad, quizás no muy fluida, ¿entre qué? Entre Concepción Arenal, como feminismo o violencia de género, y digamos que una oposición o algo así entre qué, armas y pacifismo. Es todo lo que quería decir. Bueno, tendría su curiosidad, y no es imposible. En todo caso, es una ensoñación, evidentemente. En todo caso, la ensoñación a la que te refieres, yo creo que acaso haya que decirlo para aclararlo suficientemente. Eso que llamamos hoy en la dialéctica de la jerga política violencia de género, con una intención que naturalmente se escapa al discurso de hoy en este momento. En todo caso, violencia de género y Concepción Arenal, desde una perspectiva de prototipo feminista, estoy completamente seguro, digamos in pectore, yo, ¿verdad?, responsable yo de mis palabras, de que Concepción Arenal y la violencia de género no tiene nada que ver, pero en absoluto. Digo que no lo tendría que ver de facto. La interpretación que se hace vía imaginativa de la ensoñación, claro, por supuesto. El paladín o la paladina igual que las armas, de la defensa contra la violencia de género. No, vamos a ver, en todo caso ya, bueno, ya empezamos mal. Bueno, no, empezamos bien, empezamos bien. No, 10 minutos no, a ver, no, quiero decir, de mi parte ya, en fin, ya cerramos el comentario, pero lo que acabas de decir respecto a lo del armas y pacifismo, que como ensoñación, vamos, me parece que es perfectamente verosímil. Pues digas una cosa. Y lo otro, claro, me refería a la afinidad buscada entre Concepción Arenal y, digamos, el paladín contra la violencia de género. Bueno, creo que estaba claro, ¿no? No, eso sí, no lo enredemos más, porque si no, pero lo de las armas y pacifismo, sí quería decir lo siguiente. Eso, naturalmente, ese pacifismo al que te refieres, aún por la vía de la ensoñación, tiene que ver, naturalmente, con ideas, digamos, de corte revolucionario, convencional de la izquierda política, por decirlo de una manera más o menos. Bien, perfecto. Dicho esto, pues entonces, vamos a ver, las armas, había un prototipo del gran timonel, que fue y es China, Mao Zedong, después en la jerga fonética más actual. Sí, Pekín, Beijing y todo. Sí. Es una forma de transcripción. Exactamente. Bueno, pues Mao Zedong, lo digo para los no iniciados, dejó, entre otras perlas, la siguiente frase: todo poder procede de la boca de los fusiles. Lo voy a repetir. Todo poder procede de la boca de los fusiles. Por cierto, yo no estaría seguramente en mucho desacuerdo. Otra cosa es la intención que detrás de él tuviera el horizonte rojo que él divisaba. Eso ya es otra historia, naturalmente. Pero todo poder procede, dijo Mao, de la boca de los fusiles. Hombre, había ganado una guerra civil, por eso llegó al poder. Claro. A partir de una guerra civil. Claro, naturalmente. Directamente de la guerra civil. Mientras que Lenin llegó al poder por un golpe de Estado que generó una guerra civil que ganó. O sea, en efecto. Son diferencias de matiz, pero el fundamento es el mismo. El poder es el poder del ejército. O sea, el ejército popular, o sea, el ejército rojo. En efecto. Bueno, y todo esto os lo damos así gratuitamente, sin cobrar. Yo quería decir otra cosa, Bueno, quería decir dos cosas en realidad. El argumento de que el hecho de no saber de dónde viene una palabra desautoriza su uso es, en fin, infundado desde el punto de vista de la etimología y de la historia. Pero por supuesto. Claro. Son palabras que se usan desde hace mucho tiempo, que en su primer momento tuvieron un sentido y aunque ahora se haya olvidado, el uso continuado las legitima perfectamente, aparte de que cualquier historiador o cualquier investigador puede averiguar el uso originario. En este caso ni siquiera hace falta. Pero, por ejemplo, yo que sé qué significó canido en un principio, pues la mayor parte de la gente pues a lo mejor no lo sabe. Habría que investigarlo, se puede averiguar, sí. Pero aunque no se averiguara y aunque a la gente no le interese, ¿eso hace menos importante que se siga llamando? Pues no. Vamos a ver. Es lo que hablé yo de la terquedad, del nombre asentado ya en la memoria. Tiene una inercia, terco, es algo terco. Tiene una inercia, es una inercia perversa, pero bueno, que así, no creo que sea el caso. Así empecé yo. Y otra cosa quería decir también, este tipo de medidas generan unos perjuicios sociales y económicos a un montón de gente porque suponen que hay que cambiar
las direcciones postales de toda la gente afectada, que puede tener negocios, que puede tener relaciones familiares y que de repente pues, se encuentra pues, que las cartas que les mandan a las direcciones antiguas no llegan, o que se pierden paquetes, o que es un perjuicio económico, que también hay que considerar. Sin duda, sin duda. Y sopesar si una decisión ideológica vale un perjuicio social. Ese disturbio. Sí, Claro. pero lo importante es eso, la Claro, porque la gente consideración no lo ideológica, es lo que acabas de decir, la consideración Claro, ideológica. hombre, Es que vamos a ver, yo creo que en general está bastante claro. Porque yo considero que la economía es importante. No, sin duda, sin duda. En todo caso, por cerrar el comentario, el latín no es lengua que dominemos sino algunos privilegiados. Bueno, es decir, sin duda esto naturalmente lo digo por la vía del humor. El latín, aunque esto sea naturalmente debatible, pero quiero decir, es la lengua sagrada, la lengua, digo, a través de la religión, la lengua sagrada, y durante muchos siglos, y acaso sería práctica que hubiera que volver a considerar en su actualidad, esto ya sería otra cosa, en todo caso, a través de los siglos, todas las personas, todos los fieles católicos, utilizaron de latín, naturalmente, correspondían en la misa en latín, sin saber lo que decían, naturalmente, sin saber lo que decían. No hay que saber necesariamente, bueno, además se acomoda en fin, a una representación mistérica, naturalmente. Es la lengua de la que emana el misterio, así es como son las cosas. Pero bueno, en todo caso, yo creo que lo explicó perfectamente Emilio. Es decir, no hay que tener un conocimiento referenciado, no. Lo que surge de una manera espontánea, popularmente, eso es lo válido, es lo que tiene, lo que confiere alma a las cosas, alma. Tú pusiste el ejemplo de la calle Madalena, por ejemplo. Sí. ¿Cuántos de mis alumnos sabrían quién es Madalena? Claro. ¿Cuántos de ellos conocen la figura bíblica? ¿Cuántos de ellos entienden la canción de Sabina? Y sin embargo les puede gustar igual la canción de Sabina Y Canalejas, y Canalejas tampoco, claro, hoy en día. O seguir diciendo continuamente Madalena, pues porque siempre se dijo así. No tiene realmente peso el argumento de si la gente sabe o deja de saber. Lo que se nos va el programa de las manos, pero lo que acabas de decir de Canalejas no solo es cierto, sino que... Se llamó una vez Canalejas aquello. Sí, Sí, hombre. claro. Yo ya no me acordaba. Claro. Y además Canalejas nació muy cerca de allí. Sí, claro. Si no digo que En no hubiera Amboaje. razones. No, pero acabas de decir que Canalejas tampoco es conocido. Tampoco, Cierto. tampoco. Hace apenas... Bueno, por mis alumnos menos. que Hace la apenas, Madalena. sí, no, hace apenas un par de semanas a mí me preguntaron en la calle una persona, por otra parte de una edad mediana, es decir, quién era la estatua que aparecía en el Cantón cerca del palco de la música, estamos hablando en Ferrol naturalmente, que es Canalejas. Pero claro, como estamos en una época muy modernita... ¿Y pues que le naturalmente- contestaste? O que fixo a lei do candado, ¿no? Sí, pues Canalejas, naturalmente, político liberal, ferrolano, naturalmente. Ferrolano. Sí, pero del que no consta en la estatua, no consta ninguna referencia, está ahí a campo. Como... Porque es una estatua muy moderna, de esas que Sí, están a por ras eso, de tierra, por un eso. poco una tendencia. Claro, Ferrolano es decir, y asesinado en el escaparate de una librería. Sí. Es que la sí, cultura tiene sus riesgos. sí. Se llamaba a sí mismo el Bate de Mugardos, porque creo que tenía una casa en Mugardos, veraniega y todo eso. Bueno, no estaba previsto lo de Canalejas. Sí, lo de Canalejas Y menos nos lo del estamos- lo de asesinato. Mugardos. Nos Y menos estamos lo del alejando asesinato. un poquito. Pero vamos a ver, es que España en los últimos 100 años, números redondos, pues cada 25 más o menos se dedica a asesinar a un presidente de gobierno o especie semejante. Por ejemplo, desde Cánovas, ya por no complicarnos más las cosas, pues Cánovas, Eduardo Dato, Canalejas y Carrero Blanco, claro, es decir, ya más. Entonces, Sí, sí. bueno, pues, en fin, no voy a decir que se instituya como deporte nacional, pero por ahí le va, ¿no? Bueno, en fin, ahora sí que ya, es decir, vamos a ver, ahora sí que ya hay que poner un poco de orden aquí, es decir, ya tendríais que poner vosotros un poco de orden, porque si no nos desmandamos. Bueno, hoy tenemos la intención
que yo creo que se va a quedar en poco más que intención, de hacer un resumen evocador de los programas de los últimos 4 meses. Solo decir esto a mí me impone tanto que ya sé que va a ser difícil. Bueno, vamos en todo caso a hacer una orientación, a pararnos acaso más en unos más que otros, aquellos que entendemos de una mayor significación testimonial. En todo caso, la última vez que dimos cuenta de esto, estábamos nada menos que en el final del verano, bueno, a mediados del verano, en el mes de julio, de tal manera que el primer programa que tenemos que evocar es a su vez el primero de esta nueva temporada, y es que el día 7 de septiembre del pasado año 2019, primer programa, repito, de la nueva temporada, fue nuestro invitado Pedro Sande, al que espero tener oportunidad de traer de nuevo por aquí a la primera oportunidad. Pedro Sande vive en Madrid de una manera frecuente y regular, y además viaja por medio mundo o por cuarta parte del mundo. Pero yo, en fin, haré lo posible para, ya se lo dije, le felicité, nos felicitamos las Pascuas este día y ya se lo dije. Bien, en todo caso, aquel día hablamos de los comienzos de Internet y Amazon. Lo recordáis, ¿verdad? Más o menos. Sí. Yo desde fuera, evidentemente, pero sí, lo recuerdo. Yo estuve en ese programa. Sí, claro. De los comienzos de Internet y Amazon, que tiene su curiosidad simbólica, desde aquella curiosidad que él contó, cuando me la contó a mí, que yo naturalmente la desconocía, cuando asistió a aquella conferencia al principio inicialmente a ver si lo digo, de Bill Gates, sí. Y Bill Gates, un año antes de que se implantara Internet de una manera arrolladora, pues dijo Bill Gates que Internet no tenía futuro. Esto tiene su curiosidad. Sí. Como el profeta no profetizaba bien. Sí. E Internet, bueno, y todo eso es que tiene, digamos, un comienzo militar, porque era para... Sí, eso fue en los años 70, claro, sí. Bueno, pero también los microondas tienen un origen en la tecnología militar, tantas otras cosas. Claro, o sea, claro. Y al final todos acaban en que, como decía el químico, ¿no?, cuando lo dijeron, pero esto de estos ácidos y esto que parece que quema, el cloro, ¿no?, pero el cloruro me dice que lo tiene la sal, pero esto vale para algo. Bueno, creo que era o Faraday, tal vez con electricidad. ¿Pero para qué vale? Y dijo él, no sé para qué vale ahora, pero dentro de poco generará impuestos. Pues esto también, supongo. Pues, desde luego. Sí, aunque bueno, estaba leyendo el otro día un artículo tuyo donde eras un poco crítico con la globalización. Se te veía así que tenías una cierta distancia ante el impulso globalizador y lo que puede afectar al individuo, a lo particular. Sí, hombre, vamos a ver. Eso no salió mucho en el programa, pero podía haber salido también. Sí, eso, yo, en fin... Pero quizás lo que invada la libertad, no tanto, claro. Claro, yo en lo personal agradezco el comentario, lo que pasa es que, claro, no nos podemos parar. ¿Acaso otro día? Porque como inspiración de... Claro, sí, que yo creo que sí, que es así. A ver, yo creo que está claro que la globalización es un hecho, seguramente, tan desde el punto de vista sociológico e histórico, un momento histórico, inevitable, como seguramente tiene sus fases perversas, ¿no? Hombre, y tiene sus efectos. Yo creo que los particularismos etnicismos, vamos a decirlo de manera suave, son en gran parte, y se ven en muchos sitios del mundo, a la vez sin relación entre sí, como factor común el ser un efecto a contrario de la globalización. Así es. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. No, ahora no podemos, ahora no puede ser. En todo caso, en aquel programa, digo, aprovechamos también para presentar un libro, el primer libro, precisamente, de Pedro Sande, El susurro de los ameneiros, que tenía como trasfondo y pretexto argumental la playa de Afrouxeira, Valdoviño, una comarca, para quien no lo sepa, bellísima y muy próxima a esta ciudad de Ferrol. Bien, el 14 de septiembre tuvimos un programa sumamente interesante, porque hablamos con José Burgoa, nada menos que del modernismo, de la arquitectura modernista, con Rodolfo Ucha, en el caso de Ferrol, como algo particularmente relevante. Recuerdo que en aquel programa tuvimos el buen acierto y la oportunidad de pasar imágenes de diferentes edificios, sí, porque esto resulta ejemplar para reconocer
No sé si queréis Y yo apostillar confesé mi algo. predilección por la casa Pereira, de todas las casas Sí, ferrolanas de Ucha, que me parece la más preciosa, Sí. en su tamaño entrañable de casa doméstica, o sea, de casa unipersonal, unifamiliar, vamos. Yo sé del buen gusto, también en otros órdenes, pero del buen gusto arquitectónico. A mí me gusta mucho. Sí, de Emilio, y además, en fin, todavía no se decidió, pero yo creo que no tardará en comprarse uno o dos edificios. Sí, el día menos modernistas pensado. por lo menos Por lo que el me proyecto tocó de intención. en esta lotería de esta Navidad, me puedo comprar en un barrio. Bueno, pero dos te los puedes permitir. Bueno, al paso que va al barrio de la Magdalena, igual dentro de poco sí que me lo puedo permitir. Sí, bueno, ya estamos. Bueno, aquel día, por otra parte, tuve oportunidad de leer un poema de Alberti, de su poemario magnífico, como diría García Lorca cuando todavía era poeta, es decir, sobre Los Ángeles, el poemario sobre Los Ángeles, y recomendé por entonces a Buvard y Pécuchet, de Flaubert, en fin, desde una cierta curiosidad. Era para pararse más en esta novela, por lo que tiene tenía algo de profético sobre la tontería que venía. Claro, Y claro. Borges se ocupa de ella también. Claro, Borges, claro. A ver, porque la Borges con lo que le estupidez, gustan claro, sí. las bibliotecas y Las bibliotecas. las empresas, Y Flaubert, digamos, Flaubert en sí, que es enciclopédicas. Flaubert que se lee 1000 libros para hacer que uno, ¿no? No, y además en el caso de Buvard y Documentado Pécuchet, Sí, porque tiene un carácter de Yo parodia. ya había hablado aquí una vez de Pécuchet. Salambó, ¿no? Cuando Sí. hizo Salambó se A mí había me leído recordaba 1500 libros. aquel fragmento historias. de la Aleph, donde hace una parodia de un poeta que escribe un complicado, no sé si era soneto, donde quiere conciliarse con y lo digamos más interesante era la exégesis que hace el propio poeta de su poema, que si no, y lo que él ve de una manera un poco enloquecida, o por lo menos intencionalmente delirante en lo que escribe, que nadie más que él ve y lee, y que para él, claro, redunda en la importancia de lo escrito, y para los demás en la banalidad y la variedad del señor. Pero el planteamiento es así, ese señor es el pedante que no se da cuenta realmente de a dónde le lleva su pedantería. sí, además en el caso, iba a decir, de Buvard y Pécuchet, yo creo que ya lo dije en su momento, para mí tiene un encanto sobreañadido, es verdad que comprendo que es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Pero, y es que es una novela inacabada. Sí. Entonces, para mí tiene un particular encanto tratándose de Flaubert. Pero fíjate que el propio planteamiento es inacabable. Es decir, Claro, Buvard y claro, Pécuchet nunca no. podrían acabar esa enciclopedia, esa especie de proyecto omniabarcante, por definición. Claro, es Porque que no es se como puede. debe ser, así. Claro, y es sí, lo que sí, lo sí. conecta precisamente con lo que decía Mariano de Borges. Es Sí. un poco la idea esa de la biblioteca infinita, del proyecto imposible, de un poco la chifladura. Las geometrías que ofenden, etcétera, etcétera, esas escaleras que paran donde Los no hay nada, anaqueles claro, que son- sí, claro. Bueno, estoy a punto de jurar que no estábamos de acuerdo, Emilio y yo, en esto de lo inacabado y lo inacabable, pero ya lo hizo él. Pensaba argumentar yo por ahí, ya me lo dijo él. En realidad me Es pregunto decir, si la Wikipedia no tendrá algo que ver con Buvard y Pécuchet. Exactamente. Bueno, y ahora entramos en el 28 de septiembre en un programa dedicado a cine que siempre resulta particularmente atractivo, y esta vez estuvo dedicado a Sofía Loren, nada menos que a Sofía Loren. Bueno, yo le voy a pedir a realización que nos muestre una foto de Sofía Loren mirando directamente al escote de Jane Mansfield, porque fue una foto que quisimos en su momento incluir en el programa, y por circunstancias, en fin, ya se sabe, de montaje y demás, no pudo ser así. Esa foto a mí me parece que es impresionante y que dice tanto y tanto y tanto de la verdad. Es decir, aquí no hay camuflaje de nada, aquí son dos mujeres y una mira para otra y le mira lo que le mira por lo que se lo mira, cuando por otra parte Jane Mansfield acababa de llegar allí casi de becaria, y Sofía Loren era una impresionante mujer, casi como lo es hoy, que yo lo digo de verdad con toda emoción, a la Sofía Loren de hoy.
pero Sofía Loren de entonces era una cosa, en fin, ¿verdad? Sí. Esto me recuerda que un crítico ácido de estos típicos americanos del cotilleo y del Hobbit de Babilonia y todo esto, apodaba a la Mansfield como el mastoseno. Claro. Bueno, pues Sabía no Que sabía... no hace falta explicarlo viendo la foto. Claro, no conocía yo... El mastoseno. Bueno, no puede ser más a propósito. No puede ser más a propósito. Pues no, aún no sé si no sería alguna mujer, una crítica americana del estilo de, ¿no sabes? Ah, quizás esa Luella Parsons. Luella Parsons, no, podría claro, ser, yo qué sé. probablemente. Esas, era sí. muy ácida esa. Pero bueno, había muchos, alrededor de una Hollywood. víbora Sí, alrededor de Hollywood criticona. vivían Sí, había muchos. bastante, sí. El escritor este de Hollywood Babilonia recoge cantidad de rumores, críticas, cotilleos. En fin, eso es la sombra de Hollywood. Claro. Bueno, aquel día nos dedicamos en nuestro intermedio de carácter divulgativo, nos ocupamos de algo de lo que siento que hoy no tengamos tiempo, porque no lo tenemos, a pararnos con alguna precisión y evocarlo con más detalle, pero que resultó particularmente interesante, porque hablamos de oráculos y grafitis en la antigua Roma. Sí, ese día no estaba yo. Ese día no estaba. Pues vamos a ver. Yo de grafitis podría contar cosas. Pues venga, cuenta algo. De oráculos. Venga, cuenta Bueno, algo. grafitis en plural. O sea que tendríamos que hablar de el grafito, los grafitis, ¿no? Pero bueno, ha quedado como una palabra española ya, el graffiti, los grafitis. Sí, es verdad. sí, es se ha verdad. españolizado. Sí, es verdad. A mí me parece un tema muy interesante, el arte en la calle. Lo que pasa es que hemos llegado a que eso también ha sido absorbido por el sistema y ahora pues me extraña que no haya museos del graffiti. Pero Banksy, por ejemplo, es un señor que hace grafitis por ahí que luego se pueden cotizar, tú puedes robar un pedazo de la pared y venderlo a precios exorbitantes en internet. O sea, ya no es lo que era. Los el que graffiti. hicimos particularmente eran frases, pero eran solo frases. sacasteis. Eran- Sí, pero en todo caso, lo de Bansky, que cualquier día tenemos que sacar por aquí de paseo, alguna vez lo citamos. Es un tipo ¿no? interesante Pero como fenómeno, es un tipo pero bueno. como Frases, fenómeno pero- y como fantasma. Es decir, ¿no? Frases que demostraban que nada había cambiado, ¿no? En cuanto a que al ser humano. ¿qué? Sí, claro. Porque claro, grafitis de estos romanos que claro, sí, claro, claro. Pero vamos, no se refiere a los dibujos, sino a las, No, a las frases todo, que dejaban dicho. todo escritura, metiéndose con Solón, con los sabios de Grecia, con todo, bueno, y los oráculos, bueno, las ambiciones de la gente, los miedos de la gente eran los mismos que... Hombre, claro. Claro, ahora naturalmente, es. naturalmente. Es que hay una cosa que se llama la naturaleza humana, a pesar de Claro, que claro, últimamente se dice claro, que no, sí. sí que la hay. Sí. Bueno, vamos a ver, el 5 de octubre, o sea, la semana siguiente, tuvimos como invitado a Jaime López Fernández y con él hablamos sobre la Sociedad Benéfica de La Habana, una sociedad benéfica, esto si lo recuerdas que tú estabas, Sí, que, sí. La gallega, ¿no? Sí, sí, sí. Sumamente interesante porque todavía tiene pervivencia a día de hoy, ¿no? Y actúa todavía a día de hoy. En el capítulo de recomendación de lectura hablamos de nuestro querido Paco Umbral con A la sombra de las muchachas rojas, esa antología de artículos, y un poema de Alexandre coronó la cosa, ¿no? Bueno, vamos a ver. El 12 de octubre, fiesta del Pilar, estaba Pilar con nosotros, Pilar Berrio, en su debut en este plató, y que no creo, en fin, no debe tardar. Fue una aparición de fuste, no cabe duda. Un debut Sí, feliz, sí, sí, felicísimo. sí. Además a mí felicísimo, sí. yo quedé muy complacido, creo que ella también, y te voy a llamar pronto, Pilar. Bueno, ya te preanuncié hace algunos días que iba a ser así. De tal manera que Hablamos en de aquel Jorge momento Juan. hablamos de Jorge Juan, Sí. y resultó un programa al margen de la consideración personal con Pilar Berrio, e incluyéndola naturalmente, pero resultó un programa sumamente atractivo y yo creo que muy definitorio de la personalidad de Jorge Juan. Se nos quedó un poco corto porque resultó que había tantas cosas que decir de Jorge Claro. Sí, Juan. pero bueno, por lo que se le conoce más es por esa expedición, ¿no? Evidentemente, de la Sí, Academia bueno, Francesa para medir el radio de la Tierra. No, pero el hay enfoque que le muchísimas dimos, cosas. claro, Más fue cosas, desde claro. la novela de
Pilar, De que lo Pilar. tiene como protagonista, que tenía una estructura de flashback, él tuvo un accidente aquí en Ferrol y ella se lo imagina ahí pues convaleciente, acordándose. Sí, de un ahí montón de empieza, cosas. así empieza Claro, ya es su así, novela, eso claro. fue lo que dijo. Pero Y entonces evidentemente recorre yo como toda hombre la de vida. ciencias no puedo dejar de nombrar De eso. biografía. Claro, No, no, pero Sí. eso salió aquí. Sí, salió Jesús. eso, salió las obras en el astillero, en Ferrol, en fin, salieron muchas cosas. No, pero además... Y la vida de aventurero que llevó. Claro, es que yo creo que el arranque literario por parte de Pilar es muy pertinente, es muy plástico, ¿no? Sí, muy, sí. Y yo Muy recuerdo, novelístico. sí, y yo creo que ella puso además un énfasis muy convencido, por otra parte, pero de que debió de tener una caída tremenda, porque es decir, yo recuerdo que lo subrayó mucho, como si hubiese estado ella allí, vamos. Es que si no hubiera tenido el tiempo en la convalecencia para acordarse de todo lo que trata la novela. Sí, Necesita así estar es. convaleciente mucho tiempo. Y luego, por otra parte, la experiencia del Jorge Juan como espía en Inglaterra, eso es magnífico. Sí. Es decir, ya había solo había eso... más cosas que la expedición, Claro, realmente. claro, sí, bueno. La vuelta a España cuando ya nadie se acuerda de él y cuando ya Sí, no saben qué sí. hacer con todo lo que han traído. En fin, muy Así interesante. es, me así pareció. es. Es que, de hecho, la experiencia como espía en Inglaterra, que pormenorizamos bastante, todo eso, en fin, bien, ¿cómo diría yo?, bien extendido, bien argumentado, bien adornado, ya da por sí mismo para Estábamos una todos recreación. esperando la novela y poder leerla. Sí, bueno, o sea, Pilar, no te quejes que ya te voy a llamar pronto. Bien, bueno, vamos a ver, ahora tenemos que dar paso a nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy naturalmente estrenamos año y estrenamos también recomendación de lectura. ¿Cómo que Adelante. estrenamos año? ¿Cómo estrenamos año? 2020. Ah, bueno. En fin. Estrenamos año 2020. Es decir, estos son los efectos de la resaca. Ya, la resaca. De- Luego te comento. Bueno, pues he traído un libro. Voy a empezar yo. Claro, naturalmente. He traído un libro claro. por segunda vez porque el otro día, por causas ajenas a mi voluntad, no tuve tiempo para proponerlo, pero bueno, lo traía el otro día. La causa ajena a su voluntad fui yo, claro. Suele serlo, suele serlo. Y eso es el estrenar año, Claro. ¿no? Supongo. Entonces yo amenacé con volver a traerlo, ¿eh? Sí, y sí, aquí sí, estoy sí. cumpliendo mi, Terco y contumaz, aquí está Emilio con los cumpliendo mi promesa vengativa. El libro es muy interesante, ¿eh? No es una novela, es un conjunto en realidad de 3 ensayos que se llama El esperpento, la muerte de Valle Inclán, el último esperpento. Bueno, Valle Inclán, como todo el mundo sabe, murió en Santiago en el año 36, en enero, vuelve a Galicia, a Santiago de Compostela en el 35, ya enfermo, se ingresa en el sanatorio con una especie de cáncer de vejiga probablemente o algo así, y ya la cosa no va bien, y en enero pues muere. Entonces este libro lo escriben a 3 manos, Carlos Reigosa, Javier del Valle Inclán y José Monleón. Reigosa es un novelista y bueno, periodista también y no sé qué más, que ha escrito alguna novela, así todas muy gallegas, muy ambientadas. Yo creo que Crimen Compostela es de Reigosa. Sí, No estoy sí, hablando sí, de memoria, sí. pero yo creo que sí. Sí, y Es la que no yo sé he si no leído. fue la primera, ¿eh? Esa la leí yo cuando casi estaba en Santiago. Sí. Una novela como de Sí. detectives, de misterio, allí de policíaca, digamos, en Santiago. Bueno, el caso es que aquí va a hablar desde una investigación de cariz periodístico de ese periodo cortísimo que pasas Valle Inclán desde que viene de Madrid hasta que muere en enero del 36. El segundo actor es un hijo de Valle Inclán, Javier del Valle Inclán, y el tercero es José Monleón, que bueno, es una autoridad en teatro, es el fundador de la revista Primer Acto, cualquiera aficionado al teatro la conoce, tuvo cargos directivos importantes, ha escrito historia del teatro español, ensayo de teatro siempre alrededor de eso, y esas 3 partes constituyen el total de la obra. Las 3, a ver si lo encuentro, las 3 partes son, bueno, hay una introducción de Monleón, y después los últimos meses de Valle Inclán, escritos por el hijo, el esperpento final por Reigosa,
y La condena y resurrección, viaje a la Galicia de Valle, de Monleón. El primero es una evocación bastante, bueno, fundada en los testimonios de la época, las hemerotecas, etcétera, porque una de las virtudes de este libro es que tiene un montón de obra gráfica. Tiene aquí fotos de la mujer de Valle-Inclán, fotos de Valle-Inclán, cartas, el dibujo de Maside de Valle-Inclán muerto, muy conocido, fotos de Valle con, no sé, Cunqueiro, no, este no es Cunqueiro, bueno, gente de la época. Valle-Inclán montó una tertulia aquí en el tiempo este que estuvo en el Derby, y a esa tertulia pues iba Maside, y por eso Maside hace después el dibujo del muerto. Ese perfil es un dibujo, yo creo que de Carboncillo o algo así, sí. Y tiene mucho trato pues con García Sabel, con Maside, etcétera. Él había tenido también amistad en tiempo anterior en el propio Santiago con Castelao y con gente, bueno, de aquella época muy importante. Entonces en el libro se cuenta pues las cartas que le manda a Azaña sobre cómo encuentra Santiago, sobre el pantano que es la universidad y, en fin, el villorrio un poco asfixiante que era aquel Santiago clerical. En el segundo artículo, el de el de Reigosa, porque están en orden distinto del que viene en el libro. En el segundo artículo, que es el de Reigosa, el tema central es la polémica que se monta en Santiago alrededor de lo que ya se ve que va a ser la muerte de Valle-Inclán, porque todo el mundo sabe que va a morir en poco tiempo, y entonces se forman dos bandos. Los que quieren que muera sin los auxilios espirituales de la Santa Madre Iglesia, para que es un autor anticlerical, porque es un autor anarquista, carlista, esteticista, y por tanto, en fin, anticatólico, diríamos, o por lo menos anticlerical. Y los que quieren que no, que se retrate, que a última hora, que al fin y al cabo, que en su juventud, que su familia, que su mujer, entonces se montan ahí una especie de tal, al final parece que ganan los primeros, es decir, no se permite entrar al cura con los santos óleos ahí en su casa, y bueno, muy interesante realmente aquellas polémicas en aquella época que hoy son casi impensables, pero que en aquel momento pues tenía mucho peso. Y después Monleón hace un retrato de la resurrección por el interés de Valle-Inclán a partir de los años 50-60 en España, hasta, en fin, volver un poco a las cotas, no volver, sino en realidad llegar a las cotas de conocimiento y de importancia a las que ha llegado, porque Valle-Inclán en su momento, en la élite, pues era muy valorado, pero popularmente, pues desconocido. No, porque sí, había escrito las sonatas que habían tenido éxito, unas cuantas poesías, pero en realidad el teatro, que es lo que daba conocimiento, veas el caso de Lorca, etcétera, el teatro no lo llegó prácticamente a estrenar. Estrenó Los cuernos de Don Friolera, Cuatro cositas, un teatro que se veía muy antiteatral, un teatro para leer en vez de para montar. Era un poco, claro, y eso le impedía llegar realmente al público, aparte de como una figura un poco extravagante y un poco llamativa del Madrid bohemio, pero no le daba. Hoy en día, por supuesto, tenemos otra concepción de su importancia, como pues el primero o el segundo de los escritores hispanos del siglo XX. En fin, un libro muy interesante y que como conjuga perspectivas muy diferentes sobre esos últimos días de Valle-Inclán. Él dice en la carta a Azaña, ahora comprendo, dice, cuando estoy en Santiago, en este marasmo, en este páramo, o este pantano, como le llama, ahora comprendo a Unamuno, que estaba un poco en una circunstancia similar, por lo visto, allí, y además, como diríamos, en sus contradicciones, tanto como Unamuno en las suyas en Salamanca. Un libro muy interesante. Está escrito en una editorial no muy conocida, que se llama Ézaro, y es del año 2008, o sea que yo creo que es fácilmente conseguible. Y tenía una cosa por aquí subrayada, que es especialmente para ti. En la contraportada, cuando presentan a Monleón, cofundador y director de la revista Primer Acto de Día y tal, él, no sé quién es el que escribe esta cosita, dice, especialmente interesado en la función del teatro en la alianza de civilizaciones. Pues, no sé si esa es realmente la importancia cultural del pobre Monleón, pero vamos, reducir una reseñita de 5 líneas y que una sea esa. Es que en fin. Sí, hay cosas que definen, en fin, a veces hay frases. Bueno, ¿verdad? es muy en la época, porque es del 2008, uno lo comprende si sitúa la edición claro, justamente, en el 2007-2008. Claro. Justamente, es decir, es un comentario de actualidad pegado a aquel momento y que por lo tanto hoy resulta absolutamente. Sí, un poco anacrónico, y además no creo ni que el Monleón tuviera la responsabilidad de esto.
Bueno, yo pues, no sé si tenía responsabilidad, pero desde luego Monleón, Lo en lo que utilizaría. yo lo recuerdo, en lo que, en fin, en el reconocimiento que tengo de Monleón, está bien lejos Hombre. de esa curiosidad. Pero bueno, en ahora fin, es pintoresco, por eso lo claro, leo. justo, pintoresco. Eso es lo que le Concluyo cuadra. leyendo la última línea de la contraportada. La muerte de Valle Inclán es un libro para recapacitar sobre nuestros males nacionales y la peripecia adversa de uno de nuestros autores imprescindibles. Y además en un momento histórico que me temo que tiene mucho parecido con aquel. En fin, esta es mi recomendación. La muerte de Valle Inclán, el último esperpento, Ézaro. Bueno, es magnífico todo cuanto acaba de decir, y desde luego el libro en sí mismo. Y se lee enseguida, porque es un libro cortito, claro, con tantas fotos además. alrededor de la personalidad literaria, bueno, literaria y en realidad de la personalidad psicobiológica de Valle Sí, Inclán, porque ¿no? era más que literatura, Sí, era no solo un escritor, era un personaje. En efecto, eso iba a referir, porque me parece de gastar un poco, ha sido tan interesante lo que dijiste, así en general, que me parece de apostillar algo y hablarlo entre nosotros. Y yo mi libro ya lo recomendaré, me autocastigo yo esta vez, y tú. ya lo recomendaré yo para la semana que viene. No, es que lo que acabas de decir, es verdad, yo ya sabía eso también, de la división, sí, de si le daban o no los sacramentos, claro. Asistencia religiosa. Y no. Ahora, cuando decías tú, claro, entre las referencias que hiciste variadas, apareció lo de carlista. Sí, el carlista, naturalmente... Ya, pero él era carlista por estética, entonces se podía permitir la contradicción de ser un carlista anticlerical. Sí, bueno, eso forma parte del corpus valleinclanesco, naturalmente. Claro, en todo caso, lo digo desde porque la curiosidad. Porque también un carlista dandy es también un poco contradictorio. Sí, claro, por supuesto. Vamos, lo digo desde la curiosidad de que durante la Guerra Civil Española, por cierto, que se inició a poco de morir Valle Inclán, ¿verdad? Sí, él muere en enero, ¿no? El 5 de enero era. 5 de enero, sí, creo. El 5 de enero. Seguramente 5 de enero, sí. En fin, a los 6 meses, ¿verdad? Escasos. Bueno, eso le salvó de verse en el brete de Unamuno, de si apoyar o no apoyar, o apoyar primero y desdecirse de Unamuno o de Ortega o de tantos otros que se vieron allí en esa tesitura, porque les pilló el alzamiento. Él sabe Dios qué hubiera hecho. Yo tengo mi consideración personal sobre lo que habría hecho, pero no lo voy a decir. Porque has hecho la ouija, lo has consultado. No lo voy a, no quiero decir, no lo voy a decir, porque naturalmente bueno, es un es una gratuidad. Y si ¿no? hubiera vivido todavía es una en gratuidad, julio, ¿no? En todo caso, la referencia que él hace, la correspondencia con Azaña, a la que te refieres, bueno, es explicable, porque Azaña tenía, yo creo que era a la única persona que admiraba de una manera inequívoca. Azaña, que era un hombre sumamente soberbio, es decir, y celoso. Es decir, pues por Valle Inclán tenía una particular debilidad expresa, porque lo tiene dicho en variadas... Sí, de hecho, después de su muerte, su mujer y él se siguen carteando, o sea, la mujer de Valle Inclán, Josefina Blanco, claro, y Azaña se siguen carteando durante la guerra. Y hasta el punto de que le inventó un cargo en Roma, en el Instituto de Roma, expreso para Valle Inclán. Con el fin de pensionarle, en realidad... tuvo esa posición de mecenazgo que la historia de la literatura le debe agradecer siempre. Claro, y le dijo, y es de recordar que Valle Inclán, siempre tan digno, le dijo a Manuel Azaña, bueno, pero ¿y esto cómo es? ¿Qué tengo que hacer? Exactamente, dice, ¿qué tengo que hacer? Y dice, nada, don Ramón, no tiene que hacer nada. Es decir, y él protestaba, yo quiero hacer algo. Es decir, entonces, bueno, en fin, que estuvo bastante. Esa estadía en Roma aparece en el Madrid de Corte Checa de Foxá. Cuando él dice, pero si ni me saludó, Mussolini, ¿no? Y él le dice, Ave Kaiser, bueno, Ave César, tal, sí. De Foxá. Sí, bueno, vamos a ver, tampoco es muy difícil, lo que pasa es que esto complicaría las cosas, y como yo tengo previsto dedicar un programa, ya veremos cómo, a D'Annunzio, a Gabriel D'Annunzio, pues Valle Inclán tenía no poco de Gabriel D'Annunzio. Claro. Lo que pasa es que yo creo que era más contradictorio y como escritor mayor. Sí, claramente. Pero tiene no poco. Y tiene otra cosa que me gusta,
que es que era pobre. Y ser un dandy pobre tiene un mérito añadido. Sí, por supuesto, por supuesto. Y luego, por otra parte, hoy vienes, es decir, estás arrancando Sí, bien. sí, Es decir, Que en clase siempre me gustó mucho. Estas cosas, esa mezcla de acidez y de grandeza de espíritu y de ideal estético y pobreza, esa mezcla me encanta, me parece sí, grandioso. vamos a ver, como estamos diciendo nombres que no necesariamente la audiencia tiene por qué conocer, aunque mayoritariamente la conocerá, pero en todo caso, ese establecer correlación entre lo que acabo de decir, D'Annunzio y Valle Inclán. D'Annunzio, en realidad, digamos que fue el creador del fascismo. En Italia, bueno, es que no hay otro. Después hay otras cosas, pero el fascismo es italiano, naturalmente, es de origen italiano. Lo pone en marcha desde el punto de vista político un socialista, Mussolini. Ya sabemos que procedía del Partido Socialista Italiano. Y que era Porque muy todos los admirado fascismos por son Lenin. socialistas. Sí, muy admirado por Lenin. Claro, son socialistas. Nacionalsocialismo y el fascismo, pues es eso. De hecho, hay una frase, se me está, en fin, es que Sí, yo no te voy pongas anunciano porque voy si no, no acabamos correlacionando hoy, ¿eh? ideas, ¿no? No, pero ya tenemos que cerrar, o sea que, pero es que se me acabo de pensar que Guillermo Cabrera Infante decía una cosa, pero lo decía convencido. Decía que el comunismo era el fascismo de los pobres. Pues no sé. Y a mí me parece... Yo me acuerdo de Benjamin, Walter Benjamin, el filósofo judío este que muere allí en Port Bow. Ese decía, contra la estetización en la política, la politización de la estética. Sí, Y bueno, la pues, estetización de la política era el fascismo, o digamos, O el el nazismo, nazismo. claro, sí, sí. Y la politización de la estética era el marxismo. No necesariamente el sovietismo, pero desde luego sí Bueno. el marxismo, en esa línea mesiánica tan particular, pero con mucha repercusión, que yo creo que representa Benjamin mejor que nadie. sin duda. Bueno, yo quería comentar, ya a modo de cierre, que lo del De todas carlismo... maneras, es verdad que Valle Inclán era un carlista con simpatías anarquistas. Claro, no hay más que por leer supuesto. Claro. yo qué sé, Divinas Palabras, no tanto quizá, pero pues no sé. En Era todo- Max Estrella es... Luces de Bohemia. Luces de Bohemia, claro. Max sí, sí. Estrella Sí. es un Y es él, anarquista, filoanarquista, y es un tras- poco él. Y es el su trasunto, personaje claro, que claro, sale, sí. el terrorista anarquista que sale por ahí por el medio. Hay simpatías reales de él por el anarquismo. Por eso yo lo veo más complicado que simplemente ascribirlo al carlismo por muy estético que En todo caso, Que el él carlismo, dijera que era. que lo fue militante de él, lo fue militante, hay que decir que el carlismo, ¿qué es lo que quería decir a modo de curiosidad anecdótica? Bueno, curiosidad anecdótica desde el tiempo de hoy. Es que en la guerra civil, en el bando republicano, se temía a los moros de Franco, claro, explicablemente, porque eran tierra quemada donde entraban, ¿no? Pero no sé si no fue Prieto, en fin, D'Alessio Prieto, pero bueno, acaso no, acaso fue otro. En todo caso, le cuadraría la butade a Prieto, dice, ¿a quiénes vienen los moros de Franco? O sea, qué temor, qué miedo, ¿verdad? Y quien contesta dice, yo prefiero a los moros a los carlistas. No hay peor enemigo que un carlista recién comulgado. porque no tiene miedo. Sí, ¿eh? Sí, porque le de llamaban morir. incluso ese animal de rojo que sube al monte a comulgar y luego baja. En claro, efecto, sí. en efecto. Bueno, pues hasta aquí nuestro espacio divulgativo. Anda que no tienes por qué saberlo. Bueno, continuamos ya a galope tendido con nuestra evocación en memoria de programas de los últimos meses. Tengo que decir que, en fin, en este afán apresurado de ir contando cosas, omití el programa
que habíamos dedicado el 21 de septiembre pasado a Economía con Miguel García Corral, en cuyo momento también divulgamos el libro Testigo de la Historia de Emilio Romero y dimos lectura a La Casa Encendida de Luis Rosales, quiero decir, a un trozo, a unos versos de La Casa Encendida. Bueno, vamos a ver. El 19 de octubre, después del programa dedicado a Jorge Juan, el 19 de octubre nos visitó Paco Rodríguez y con él hablamos de algo sumamente interesante sobre el posible pacto municipal o no que podría darse en Ferrol, hoy ya naturalmente sustanciado como es natural, desde el punto de vista de la práctica política del resultado de las elecciones de entonces, ¿no? El 26 de octubre nos visitó Eliseo Fernández, que no tardará en volver muy seguramente. Hablamos de El libro en Ferrol, de imprentas, este día estabas tú, supongo, ¿no? Autores, géneros, claro, etcétera. El 2 de noviembre, ya veis que voy, en fin, pero nos pararemos con más calma cuando proceda, nos visitó Miguel Álvarez Soaje, y con él tuvimos un programa muy interesante sobre los castillos, edificaciones de castillos feudales, medievales, desde alrededor de aquí, el castillo Andrade, Naraío, etcétera, hasta pues los de la provincia de Pontevedra, Pedro Madruga, etcétera, ¿no? En efecto. El 9 de noviembre estuvo con nosotros Venancio Salcines, mi querido amigo Venancio Salcines, en fin, y con él hablamos, como siempre, cómo no, de economía nacional e internacional, que es una cosa que, en fin, que con Venancio Salcines siempre resulta un programa muy redondo, sí, muy didáctico, sí, muy... tiene unos planteamientos como muy abiertos, con una perspectiva muy amplia, sí, y relaciona cosas muy diversas entre sí que no se te hubieran ocurrido a lo mejor. En efecto, y además yo creo que con una solvencia de una argumentación veraz de lo que dice, sumamente interesante, ¿no? Bueno, aparte de que, claro, naturalmente, como ya me dijo él aquí alguna vez, dices que, claro, tú dices lo que dices porque tenemos buena amistad, eso también es cierto, ¿no? En todo caso, el 16 de noviembre, a ver si nos paramos aquí algo, pero tampoco demasiado, estuvo con nosotros Moncho Soto, Ramón Soto, para hablar de Cunqueiro, de Álvaro Cunqueiro, y resultó un programa sumamente atractivo que además tendrá continuidad pronto. No comenté cuando dije lo del libro que una de las cosas que cuenta aquí es que se veían con que se vieron con alguna frecuencia Cunqueiro e Valle Inclán en este tiempo en Santiago, e que Cunqueiro presumía de que tratábase cos seus fillos como primos, porque sostenía que tenían una relación que por lo visto no está muy clara, pero que podría ser una relación familiar un poquito ancestral a partir del apellido Montenegro que había por ahí, a pesar de que Montenegro es un apellido de un personaje de las comedias bárbaras. Un personaje, pero, Juan Manuel de Montenegro, claro, el feo católico y sentimental, claro. Pero Cunqueiro tendría 25 años, claro, únicamente que hubiese parentesco realmente, ¿no? No lo sé, bueno, de hecho estaba por allí, entonces sí, pero es posible que tuviera un parentesco. Cunqueiro es del 11, ¿no? Claro, 36 y ya 25. Pero el católico y sentimental era el Marqués de Verdolín, ¿no? Ah, el Marqués de Verdolín, sí. Estabas al quite ahí. Siempre me gustó esa descripción así esencialista del personaje. Sí, feo, católico y sentimental. Ahí tenemos una acuñación de esas palabras. Ahí tenemos a Bradomín, o sea, a Valle. Bueno, un Valle idealizado o por lo menos fantaseado, claro, porque no sabemos si tiene tanto éxito. Bueno, ya vemos que el programa es que nos tendría que durar el doble, el triple, ya sabemos, ¿no? Bueno, por supuesto. Yo creo que este año habrá oportunidad. Una Valle y otra Inclán, ¿no? Del libertino satanista, o por lo menos, en fin, esoterista, no sé la palabra.
A ver, Es otro factor hay que tener en cuenta en esa amalgama contradictoria. a ver, que tengo ganas de decirle, disculpad, a los espectadores que hay un ruido de fondo que seguramente advertiréis. No, bueno, a lo pues mejor no. ya Pero a mí veremos, me cuesta ya veremos cómo es esto. concentrarme en lo que estoy diciendo. Ya veremos cómo es esto. Bueno, en fin, vamos a hacer todo lo posible para que, en fin, quede velado, como mínimo, tanta ignominia de ruido. Concentración. Bien, vamos a ver. El 23 de noviembre estuvo Mariano Durán precisamente con nosotros y a este programa tendríamos que dedicarle más tiempo, pero no tenemos ahora. Entonces, el ejército romano, la legión, citamos un poema de Propercio, mira por dónde, en fin, no sé si guerras civiles. Sí, no sé si quieres apostillar algo al caso, no, yo creo tendríamos que dedicarle más tiempo, pero... El ejército lo rematamos en el programa siguiente. Claro, y al programa siguiente hablamos de las magistraturas en Roma, en la antigua Roma. Yo creo que en general quedó muy interesante ese programa. Yo, desde luego, quedé muy complacido y creo que resultó didáctico. Yo tuve alguna referencia incluso, en fin, personal, en fin, algún correo que me llegó, algún... Realmente tenía sentido hablar de las magistraturas, pero solo en la República, porque después, como sabemos, fueron devaluadas totalmente en el En imperio, efecto, claro. en efecto. Bueno, solo daban los años, pero nada más. Claro. Ya entrando en el mes de diciembre, o sea, ya aproximándonos mucho, el 7 de diciembre empezamos el mes de una manera potente, nada menos que con Greta Garbo. Y con Greta Garbo, de la que vamos a ofrecer ahora algunas imágenes, en fin, de modo testimonial, a través de la película, creo que Ninósica, ¿verdad? Sabíamos. Sí, pues a ver si realización nos pasa imágenes. En todo caso, yo creo que fue un programa magnífico, en fin, en todos los sentidos. Siempre lo es el cine, pero... Pero era la transición del cine mudo al sonoro, aquellos que habían caído, ¿no? Así es, bueno, así ahí es. el sonoro se llevó por delante un montón de artistas. Un montón de artistas, sí, tenores, no fue el caso de ella. Ahí está Melvin Douglas. Sí, no fue el caso de ella, ¿no? Bueno, yo no sé si lo digo en ese momento, pero una de las razones era porque muchos de esos actores eran extranjeros y tenían unos acentos muy fuertes. Por supuesto. Sí, lo citamos. Sí, quizás dejamos fuera al gran Emil Jannings, el alemán, Dios mío, que tenía Oscars, claro. Ese tenía un acento, pero durísimo. Y los húngaros. Claro. Sí, pero ahí está el caso de Greta Garbo, que la tenemos ahora mismo en imágenes. Vamos a ver, es que entre tanto, ella que tenía un marcadísimo acento sueco, sin embargo, pues no se vio afectada. Pero es que la emoción trascendía, seguramente. Sí, seguro. Pasaba no sé todo. si tenía un acento es verdad que tenía una voz creo que sí, poco de la época, una voz muy profunda para un cine en el que las mujeres tendían a tener voz de pito. No hay más. Sí. Entonces, a lo mejor el contraste era más ese que propiamente el acento. Voz de Estrellita Castro con Florian Rey y todos esos en voces, los 30, sí. Esas voces eran así como más aflautadas. Sí, más aflautadas, sí. Mujeres con voz grave eran muy raras. Y luego ya llegó Marlene y la cosa quedó ya para siempre. Claro. Sí, bueno. Y Loren Bacall y parejas. No, pero la primera voz grave así del sonoro de una estrella importante, quiero decir, es Greta Garbo. Sin duda, sin duda. ¿Quieres decir la pareja? No, iba a decir que mencionaste a Marlene Dietrich y ya citamos aquí en el programa oportunamente que Greta Garbo y Marlene Dietrich tuvieron algo. Pero después hacían que no se conocían, claro. En efecto. Cuando los representó dos veces Orson Welles, ¿no? En todo caso, yo ya dije entonces, creo que vosotros secundasteis más o menos esto, de que tuvieron algo a una edad adolescente, no quiero decir, sobre todo Greta Garbo. Greta Garbo, sí. Y además en Alemania, es decir, que tenía ventaja Marlene, aparte de que era algo mayor, claro. Pero... Hombre, ella venía del Berlín, del guerra, o sea, que bien, era tremendo. Así es. Bueno, el 14 de diciembre nos visitó de nuevo Jaime López Fernández para conmemorar el centenario de Fontenla Leal, de José Fontenla Leal, y tuvimos un programa muy atractivo, como suele ocurrir con Jaime, que es una persona con la que hablé todavía hace un par de días, y es verdad, es un hombre con una memoria activa importante, y
y además se complace mucho en lo que hace y es muy programa concienzudo. Fue cuando ¿no? se enfadó Sí, exigiendo sí, sí, ahí reconocimientos sí, que no se han dado. Que naturalmente desconocía yo cómo iba a ser eso, como es natural, pero yo quedé complacido con el arranque de enfado Es que yo tuvo. creo que tenía razón. Sí, por supuesto. Yo Sí, estoy cuando, totalmente cuando de acuerdo. hablaba de la bandera, ¿no? Que Sí, se había encontrado claro. en los sótanos, pero hombre, ¿cómo cuidas esto? Cuando hablaba, incluso hacía hincapié de que de la españolidad de Curros y de Fontaine. Sí, Leal, sí, ¿no? sí, pero O sea, lo importante es toda cuando una denunció república, lo de la Academia Gallega, Sí. que es, claro, La falta de el reconocimiento abandono, ¿no? de Y la yo- persona y de la importancia histórica de Fontaine Leal. Sí. Y yo, en efecto... Fue muy vivo ese En fin, programa, claro, así es. Ese día recomendamos el libro Río Arriba, de Gonzalo Fernández de la Sí, Mora, las memorias. y citamos unas rimas de Luis Rosales. El 21 de diciembre volvió Miguel García, economista, claro, a contarnos cómo iba a ser esta historia de la economía en los próximos meses, que yo ahora ya, con la perspectiva del nuevo gobierno, esa bendición constitucional, o no, bueno, en fin, como sea, pues no sabemos ya muy bien cómo va a ser, pero como no tardará en volver por aquí Venancio Salcines, desde luego, y Miguel García, pues ya nos contarán cómo va siendo esto. En todo caso, aquel día leí un poema de La gran cosmópolis, de Rubén Darío, recogido de la revista Poesía, que en cierto modo, ya dije en su momento, antecedente del poeta Nueva York de García Lorca. La gran cosmópolis es el gran Nueva York, naturalmente. Y bueno, ya entramos en los dos últimos, que yo creo que son dos programas memorables, uno para cerrar el año y el otro para abrirlo, que ya hace falta, en fin, estar particularmente contento, ¿verdad? Es una exultancia. De ahí lo de feliz año. En efecto. Bueno, vamos a ver, Vicente Araguas nos visitó el 28 de diciembre, que naturalmente era Día de Inocentes, como quedó muy patente por la presencia común de nosotros Pero tres. no contamos ninguna mentira, ¿eh? No. O sabiendas. En efecto. Yo creo que resultó un programa muy interesante, siempre ocurre Con canción incluida. con canción incluida. Ahí quedamos consagrados. El dúo Definitivamente. dinámico. Sí, ahí quedamos Pero consagrados definitivamente. fallasteis en un verso, ¿eh? En el que cantasteis. No, pero si no importaba, era cómo cantábamos, no lo que decíamos. Sí recuerdo que era a lo loco. ¿Cómo tira el dinero Mengano? Os faltó por decir. Ya, bueno, ya. Pero lo como no dijo. estaba preparado, No estaba preparado. Nos falló de el ninguna teleprompter. manera. Exactamente. Bueno, en efecto, yo creo que entre broma y veras la cosa resultó muy bien para dibujar la personalidad humana y literaria de Fernández Flórez, que yo creo que quedó muy perfilada, ¿no? Yo creo que como quedó además muy ya habíamos perfilada. hablado de Fernández Flórez en otro programa, de su vinculación con Sí, el periodismo claro, ferrolano, claro. esto fue más amplio, pero en cierto modo complementario. Sí, bueno, a todo esto tengo que decir que hace unos días, pues de nuevo tuve oportunidad de hablar de Fernández Flórez en una librería de viejo en Vigo, acompañado de Marta, que se compró ella un libro precisamente de Fernández Flórez, de la colección de Aguilar, etcétera. De las obras completas. Sí. Es que los va Sí, coleccionando lo citamos así por- allí. Son, ya te digo, 9 o 10 volúmenes. 9, creo que son 9. A mí hubo Ella, una cosa que ella me ya gustó tiene mucho 6 en ahora. ese programa, que fue el poema que leyó Vicente Araguas. Bueno, leyó de David Rey, Sí. ¿no? Y Y de Mariano Durán. y de Mariano. soneto. Sí, Y del que tiene que agradeceros a vosotros y a Vicente Araguas, evidentemente, que os hayáis acordado de mi persona. sí. A ver,
Emilio ya esperó un ratito a ver si decía algo María, pero no decía nada. Entonces, claro, Lo dije yo. Emilio... exactamente. Sí, Pepito Grillo del programa. Exactamente. Si no me nombráis, yo me callo. Y Exactamente, No, pero exactamente. el soneto Bueno, sí, así era fue. espléndido. Sí, así fue, así fue. Sí, yo Por tengo cierto, cierta debilidad por los sonetos, es una sí, forma sí. poética, que tengo cierta debilidad yo por Sí, el yo soneto los uso como forma bastante, poética. pero Sí. uso también otras formas, parece pero no es Una no cosa es todo lo gloriosa. que hago. Es como la forma sonata en clásica, ¿no? Son formas de esas que una vez que se encuentran quedan ahí para Claro, siempre. ya. pero por ejemplo en el siglo XV, a comienzos del XVI, decían en España, esto venía de Italia, que ofendía las orejas. Bueno, tal, porque en aquel sí, momento sí. era una cosa de Pues, vanguardia, sí, pero fíjate tú. claro. Sí, sí, en todo caso, los espectadores más asiduos lo vais a recordar, el poema de Mariano fue posible y yo desesperado, porque recordaréis, ¿verdad?, que le decía, pero hombre, vamos a ver, Vicente, que hay que abreviar. Yo lo que pretendía naturalmente era torpedear el poema de Bueno, la tú lectura también del lo que poema de querías era Mariano. leer un poema del propio Araya. Claro, y no lo leí sino al programa siguiente. Claro, nos Claro. quedó fuera, pero lo leí. Claro. Pero era un soneto corto. Sí. No, el de Araguas no era un soneto, era... No, el mío. Ah, era un sí. soneto Era un corto. soneto. No, Un soneto además- de más de Ya lo 14 estoy versos. diciendo. Con ese Claro. No, corto. además ya lo dije oportunamente entonces, y en fin, y ahora lo repito. Yo tenía perfectamente advertido a Vicente Araguas de que fuera brevísimo. Pero lee muy bien Vicente Araguas sí, los poemas. claro. Pues a Da pesar de gusto todo, leerlo, yo- oírlo. Os agradezco. Sí, sí. No es que tú leas mal, pero bueno, a mí me No, es no, una no, alternativa. no, es otra cosa, hombre, es otra cosa. Pero sí, sí. A Aparte ver, que el poema de Mariano, como es así marmóreo y sólido, pues necesita Sí, leerse sí, sí, bien, sí. porque si no te quedas ahí... sí, enganchado. sin duda. Bueno, tiene otros que no son marmóreos, es decir, no... Pero no los recuerdo ahora. ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver. Gracias Y de fue nuevo. ya definitivamente el 4 de enero pasado que nos visitó María Fidalgo Casares, que siempre es una bendición, digo así en femenino, ¿verdad? Yo lo paso muy bien con Una esta bendición. chica hablando, es decir, sí, en lo personal, naturalmente, y el programa siempre resulta Sí. muy atractivo, Yo ¿no? creo que sí. María Fidalgo... Yo lo vi desde casa y siempre, como más, ¿no? Que apareció ella, y siempre es, digamos, todo del Ministerio del Torbellino, ¿no? Sí, porque es muy apasionada y Sí, en sus sí, gustos sí. y en sus defensas y en sus posiciones. Sí, y como tenemos una consideración, digo, ella y yo creo que Emilio en buena parte también, ¿no? Pero en todo caso tendría que aclararlo él. En todo caso tenemos una consideración, ella y yo, muy semejante. En la observación de las cosas, pues claro, es fácil que nos entendamos. Y yo siento por ella una particular debilidad. Aparte siempre descubre, o para mí, siempre me descubre, mejor dicho, cosas. Sí, así es. Porque te convence de las valoraciones que hace. Cuando valora a un poeta, un pintor que a lo mejor tú no considerabas gran cosa, ella lo presenta bajo una luz en la que realmente resaltan sus virtudes y llega a convencerte de la importancia o de la falta de reconocimiento y llegas a estar de acuerdo con ella. Eso pasó con el pintor este de las peixeiras, ¿cómo se llama? Ese de Pontevedra. Sí, Abelardo Miguel, claro, Abelardo Miguel. Con este Sotomayor, que lo ponía por las nubes, y con todos al final Sí, te convence de que sí, es Y en una ese, evaluación cuadro, merecida. en ese cuadro que salió y dijo, mirad estas caras, esto no es costumbrismo. Que era la boda de Bergantiños. Sí. Sí. Esto no es costumbrismo. Eso eran caras de barroco y de piedad, ¿no? Bueno, sí. coincidió, como sabéis, que yo por esos días tuve ocasión de presentarla en una conferencia que dio en el Casino de Ferrol a propósito, De Sotomayor precisamente también. de Sotomayor. Y parte de lo que dices, algo comenté yo en la presentación, junto con otras cosas, y lo cito, no tanto por mi interés personal, cuanto porque María, hay un momento en el que yo estoy hablando y estoy ya a punto de terminar, y de acuerdo con el hilo conductor de cuanto voy diciendo, con ese desparpajo y esa espontaneidad
característica de María, me arrebata el micrófono y dice, se dirige al público, claro, y le dice, bueno, ya os dais cuenta por qué yo siempre le pido a Julio que me presente. Algo bonito, dirías, de ella, conociéndote. Exactamente. Bueno, María, va por ti este comentario en términos, digamos, de evocación del programa del pasado día 4 de enero. Así que no tardes en volver. Bueno, ya quedamos más o menos para el verano, ¿no? Hablamos, en efecto, del pintor Álvaro de Sotomayor y yo al fin leí algún poema del poemario Vicente Araguas, Ayer y Todavía. Que tiene una poética casi en el opuesto de la de Mariano, porque es así de la cotidianidad, de la... Sí. Está mucho más cerca de la poesía que yo hago, porque yo también hago poesía. Bueno, en fin. Sin embargo, yo veo otras... Sí, tú ves más parecidos. Sí. No digamos en esa a primer golpe de vista, pero sí lo veo, ¿no? Hombre, es verdad que tú también tratas situaciones cotidianas, lo que pasa es que, digamos, en fin, elevadas por la alquimia de la poesía a otra cosa, en la que realmente hay que pensar un rato para reconocerlas. Sí, por ejemplo. Yo estoy más en la vidriera, como digo yo, de espectador, cuando escribo, sí. Bueno, ya nos estamos poniendo muy intensos. En fin, pues se terminó aquí la historia de la evocación de los programas y también del programa en sí mismo, porque ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, vamos a ver, yo le voy a pedir a Mariano que, digamos, que participe, que colabore en alguna medida, y a Emilio, naturalmente la que quiera, que ya se sabe, en este caso, porque hablando yo con Mariano todavía en el día de ayer, hablábamos precisamente de poesía y surgió el nombre de Rilke, y entonces dice, pues Rilke, ¿por qué no? Y dije yo, pues Rilke, porque yo soy muy generoso con las consideraciones, con las concesiones graciosas, es así. Y entonces, a ver, tenéis que decir que sí. De gracia. De gracia, Claro, de gracia, de vuestra gracia. Mercedes es muy generosa. Exactamente. ¿No es la reina de Inglaterra su graciosa majestad? Exactamente. Bueno, y fue con este motivo que, en efecto, vamos a citar a Rilke. Por una parte, el final del libro de las imágenes, ¿no? que citabas, porque en efecto me parece que tiene una... Y después... Es poesía de juventud, sí, pero ya se ve lo bueno que era siempre. Sí, pero en todo caso, a ver, lo que te iba a pedir es que a mí este creo que sí, porque me parece interesante, pero en fin, incluiremos otro más si te parece. ¿Cuál te parece de incluir? Que no se diga, que, en fin... No sé. Bueno, sí, si no sabes, final, lo decido yo, sí. Claro. En graciosa concesión. Claro. En todo caso, si decide tú. Quisieses leer Las elegías de Arduino. Esta pequeña estrofa de las interminables. Sí, pues yo creo que sí. Estas dos y es suficiente. ¿Queréis hacer un comentario sobre Rilke? Creo que ya hemos dicho alguna vez que es el poeta más importante de los últimos dos siglos. Para mí sí. Y bueno, si tengo que ver la historia, la civilización europea, ¿no? Dante también, ¿no? Dante, creo yo, y Rilke, pero bueno, son gustos simplemente. Rilke es un poeta pues, intensísimo, tiene un lenguaje muy difícil de comprender. Rilke es el problema de los psicólogos. Porque viene también del simbolismo. Viene del simbolismo, evidentemente. Viene del simbolismo, es eso. Rilke eso le da una densidad a lo que es el niño que su madre quería que fuese la niña, que la había muerto, es el niño que visten de lazos y tal, y siempre parece, tú recuerdas en la primera elegía, Madame, no, en la quinta, ¿no? Cuando Madame Latour está tejiendo el destino en París, ¿no? La modista, con los lazos, con todo eso, y siempre aparecen y es también esos el poeta, lazos, esas cosas, las montañas que
que teme, es el niño en casa. Sí, Pero es el poeta de las imágenes, es el poeta visionario, sí. es un poeta que oye voces, porque él confiesa que la elegía del Duino lo oyó un día paseando, que le oyó las primeras líneas de quién si yo gritara, eso, una voz se las dictó cuando andaba dando un paseo por allí. Sí, y el que no puede estar en ningún sitio, y están todos, es el poeta al que la estepa de Rusia y el paisaje de Ronda, de España, cuando está haciendo o comenzando las elegías de Duino, porque comienzan el 12, ¿no? Toledo, pero Ronda muchísimo. Ronda le impresionó Ronda más. Impresionó muchísimo. Ronda, el traductor que traes tú, Herrero en parte... Jaime Rilqueiro, Ferreiro, que le llaman Rilqueiro, evidentemente. Ese tiene un libro sobre Rilke en España. La estancia de Ronda, sí, es en 1913, pasa por Toledo y tal, pero es que Ronda es para él muchísimo. Sí, porque es un poeta de como extremos. Las estepas de Rusia cuando está con Lu Andrea Salomé por ahí. El otro extremo, no solo cartográfico, de la ronda española es la estepa rusa. La estepa rusa. Y él, en aquel momento, como estaba en relación con la rusa Andreas von Salomé. Sí, en todo caso, von Nietzsche, von todo. Sí. En todo caso, como Rilke es, en fin, en cierto modo la poesía. Es el continente entero. Es un poeta absolutamente consagrado. Y yo no, aclaración estúpida, es decir, e innecesaria, pues diré que sin embargo ya no es esto tan estúpido e innecesario. Yo tuve trances y ratos, lo cual digo con carácter público y desde luego de una manera impúdica, indecorosa seguramente. Yo tuve trances, raptos de... Entiendo perfectamente las voces, no, las voces de Rilke las entiendo perfectamente, y ahora me voy a poner un poquito serio, los entiendo perfectamente porque yo tuve sueños cifrados de poemas. Pero, sueños cifrados de poemas, no voy a, en fin, a citarlo aquí ahora alguno de ellos, es decir, sueños cifrados de poemas, en varias oportunidades. Yo sí que oigo voces, además de Rilke. Bueno, en fin, vamos con Rilke, que es lo que importa. Vamos a ver, del libro de las imágenes, en versión de Jaime Ferreiro al emparte, de Jaime Ferreiro son las dos versiones, en todo caso. Del libro de las imágenes, fechado en 1902, unos breves pero intensos y hermosísimos versos que dicen: la muerte es grande, somos los suyos de riente boca. Cuando nos queremos en el centro de la vida, se atreve ella a llorar en nuestro centro. En fin, yo creo que es una cosa realmente emocionante, una poesía hondísima. Y de las elegías de Duino, en su primera elegía la estrofa siguiente: ¿quién si yo gritara me escucharía entre las órdenes angélicas, y aún si de repente algún ángel me apretara contra su corazón, me suprimiría su existencia más fuerte? Pues la belleza no es nada, sino el principio de lo terrible, lo que somos apenas capaces de soportar, lo que solo admiramos porque serenamente desdeña destrozarnos. Todo ángel es terrible. Yo creo que es sumamente expresivo y desde luego una buena elección, ¿verdad?, ¿Qué se puede decir de la poesía de Rilke, sobre el que volveremos en otras Por cierto, hay una oportunidades. traducción de Torrente Ballester. Sí, caramba, en colaboración pues sí. con una sí. alemana, pero es Sí, una pues traducción mira, también pues tradujo agradezco a el comentario Pessoa, porque yo lo también tenía tradujo a olvidado. Pessoa, Sí, de Pessoa tenía una... Tiene buen gusto y contrario, o sea, para mí sorprendentemente no tenía gusto por Cernuda, y a mí Cernuda me parece un poeta espléndido y creo que Torrente no tenía oído para Cernuda. Bueno, claro, pero ¿qué le vamos a hacer? No. Para Rilke sí, claro, para Pessoa también, claro, sí. claro, Hombre, para Pessoa es más fácil porque es una lengua mucho más próxima.
el portugués, Lo el de alemán. Cernuda lo La de está. Cernuda. Sí. No, yo me refería entre Pessoa y Rilke, Sí, que eran sus, digamos, preferencias. Sin claramente. duda, sin duda, sin duda. Y no son malas, ¿eh? No, no. No es mala elección. No son malas, no Ninguna. son La malas. suerte que tenemos No es son que malas. decir que este es el preferido no quiere decir que los otros no nos gusten. Bueno, O sea, yo si tuviera que hacer una nómina de los 6 del siglo XX, serían Juan Ramón, Juan Ramón, por Pessoa, Eliot, por supuesto, Pound y Valéry. Yo con esos cubría el siglo XX. bueno, no es una mala elección, yo la suscribo en muy buena parte, si no toda, si no total. Hay que tiene muchos que más, quedarnos claro, pero una referencia pues mira, crítica. coger ahí- Para José María Alfaro era una trinidad. Eran T.S. Eliot, Cernuda y Gil de Viedma. Fíjate. Bueno, yo, Bueno, pues ¿cuál era Gil de ya Viedma? discrepo más. Claro, yo también, Ya yo también. a la discrepo lectura más. de Eliot. Yo Ya también. discrepo más, pero ya discrepo más. Bueno, en fin, no es que, pero ya discrepo más. Estoy mucho más de acuerdo con mi media docena. por supuesto, por supuesto. No, yo también elegiría eso. Sí. Sí, pero bueno. Bueno, hasta aquí nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Bueno, finaliza aquí también, naturalmente, claro, Crisol de Cultura en este sábado 9 de enero de 2020. Bueno, se nos fue el tiempo ya, naturalmente. Ahora me Muchas acuerdo gracias. que quería decir una cosa cuando me dijiste que ibas a leer a Rilke. Quería citar el epitafio, que está pues en venga. su lápida, sí, claro. que Sí. es muy conocido también y que es una línea fabulosa. Dice, Rosa, sueño de nadie bajo tantos párpados. No es así. Bueno, a ver. Rosa, contradicción, contradicción pura. placer de ser el sueño de nadie Bajo bajo tantos párpados. Sí, porque la leyenda dice que se murió por una infección pinchada. No es eso. Sí es eso, pero tenía leucemia Ya, bueno, y no lo leyenda. sabía. No lo sabía. Una hermosa Acariciaba mentira, rosas como como diría- Tolstoy en el castillo de Musot y entonces se pinchó. Le salió sangre, pero al poco tiempo le llegaba ya la infección hasta el codo. Eso destapó que la leucemia que tenía. Hombre, claro, porque nadie se muere de... Pero él tenía ya una premonición, estaba viviendo los últimos años y los últimos meses ya en contacto con la muerte, que la muerte para él también era otra cosa, nada ajena. Sí, la muerte conviene que sea algo cotidiano a partir de un determinado momento, y suele ser así. Se va conllevando la vida, ¿no? Bueno, ya vemos que estos chicos tienen ganas de seguir. Yo también, pero no es posible. Es decir... Nos cortan la luz. Claro, muchas gracias, Mariano. Gracias Muchas a gracias, vosotros. Emilio. Nos vemos el próximo día. La próxima semana nos visitará Juan Burgoa y con él hablaremos de un personaje vinculado naturalmente a Ferrol de una manera eminente, pero que es una personalidad, en fin, que da para un programa largo el que le vamos a dedicar él en sí mismo y la proyección de su familia alrededor, con una característica de universalidad clara. Así que, en fin, de Ferrol para el mundo. El Marqués de Amboaje, Ramón Pla y Monge, don Ramón Pla y Monge, Marqués de Amboaje. Sobre él hablaremos la próxima semana. O sea, un programa atractivísimo, naturalmente. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda por vuestra presencia fidel de cada semana, vuestra actitud crítica, vuestra complicidad. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo, ya sabéis, entre 7:30 y 8 según obligados ajustes de programación. Y después ya a través de YouTube, en Internet, para todo el ancho mundo. Por demás, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final.
Hasta el próximo sábado, pues será un placer volver a conversar con vosotros, con todos vosotros y entre nosotros, en esta ocasión sobre el Marqués de Amboaje, repito. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other folks been working by the light of day.